Muy bien, abra su Biblia en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Hoy estaremos hablando sobre el diezmo. Usted sabe que solamente lo hablo una vez al año y lo que comparto hoy es solamente lo que vamos a compartir. Y creo que si está en la palabra, creo que es justo y honesto poder compartirlo. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga, se pone de pie. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Si no lo tiene ahí en su celular, está en pantalla. Y dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de ella. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Usted sabe que se está corriendo por las redes sociales, por muchos lugares, de que los pastores se quedan con el dinero de la iglesia. Todo el dinero que entra, ellos se quedan con él. Como cristianos y sobre todo como bautistas, nosotros trabajamos en la manera que hay un tesorero. Hay un equipo donde entra el dinero, se recoge, se mete al banco, y al pastor, como dice la palabra, se le da un salario. Nos dan tanto por quincena, y luego en la otra quincena nos dan tanto. ¿Usted quiere saber? Pregúntele al tesorero, ¿verdad? Y si dice: pastor, yo le voy a pagar las vacaciones a Cancún, gloria a Dios. Dice: no, pastor, le voy a comprar un Camaro, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero sí, tenemos un sueldo, no ganamos más. Es que entró mucho, le damos más; entró menos, le damos menos. No, gracias a Dios que ellos nos tienen un sueldo, y agradecemos a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque usted pueda pensar: no, pues mire el saco que trae el pastor, pues ya si no, le dan todo. No, señor. Ese dinero que entra a la iglesia se usa para necesidades con algunas familias, personas, los biles de la iglesia, mantener los muebles de la iglesia, los autos, y bueno, el pastor también, ¿verdad? Lo que es el sueldo que nos dan, y para muchas otras cosas más. Y estoy agradecido con Dios por la iglesia, amén. Así que hay un principio que he aprendido, que Dios da al hombre los 9 décimos, o sea, el 90%, como quien dice, Dios nos los da. Pero solamente Dios se queda con el 10%. ¿Con qué fin? Con fines sagrados. Pero ¿sabe cuál es el fin ese del 10%? Para evangelismo, hermanos. Que la palabra se pueda predicar a las personas para que conozcan de Jesús. Así que tal vez diga usted: pero pastor, yo soy muy pobre, por esa razón yo no diezmo. Pero quiero que escuche esto: los hombres no se empobrecen por devolverle a Dios lo que es de Él. En realidad, hermanos, todo es de Dios. Dice: mía es la tierra y su plenitud, y todos los que en Él habitan. Pero Él ha dicho: mira, yo te voy a bendecir, porque aún dice la palabra que Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da la habilidad, te da la inteligencia para que tú hagas lo que hagas y obtengas lo que tengas. ¿Y qué dice Dios? Entre todo eso que yo te doy, la vida, la familia, la salud, la habilidad, nomás dame el 10. Es lo único que te estoy pidiendo. Bueno, en realidad ahorita vamos a aprender algo de esto, que por qué el 10. Bueno, hay muchas razones, pero nos estamos estipulando a algo del Antiguo Testamento. Dice el Proverbios 28:22: se apresura a ser rico el avaro, o sea, el ambicioso, y no sabe que le ha de venir pobreza. Dice Dios: cuando Dios te doy y tú no compartes, vas a llegar a la pobreza. Es una ley de Dios. Pero el diezmo, hermanos, es un mandamiento del Señor. Y muchos cristianos y no cristianos creen en la ley de Dios, pero no creen en la ley del diezmo. Pastor, es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, lo veremos. Dice la palabra en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, no postmicias. Como, me sobró un peso, aquí está, Señor. No, Dios no quiere nuestras migajas. Él quiere lo que le pertenece, porque dice ahí: y con las primicias. ¿Qué significa primero Él? De tus frutos o de tu trabajo. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving also. Dios me ha bendecido, voy a elevar mi estandarte de vivir. Pero ¿sabes qué? Voy a elevar también mi estandarte de darle al Señor, porque Él me ha bendecido. Amén. Así que, ¿por qué diezmar, pastor? Pero, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Y quieren justificar si les encanta un versículo, que siempre hasta lo citamos
cuando levantamos diezmos y ofrendas. Y dice en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue. ¿Quién era Pablo? Él no era el pastor de la iglesia. Él era un misionero, un evangelista. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Para qué? Vemos aquí, viene el pastor Pablo, el evangelista, vamos a darle una ofrenda. ¿Para qué? Para que él siga su camino, para que él siga predicando y siga plantando iglesias. Entonces, aquí está hablando Pablo ¿de qué? ¿De diezmos o de ofrendas? De ofrendas. Una es el diezmo y otras son las ofrendas. Y hay personas que dicen, la Biblia del Nuevo Testamento no habla nada de los diezmos, nomás dice este versículo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿A quién fue escrito todo esto, hermanos? A los judíos. Se supone que ya tenían todo su historial, todo su background del Antiguo Testamento. Ellos sabían que tenían que diezmar. ¿Por qué repetirles algo del cual ellos ya sabían? Pero hermanos, ha estado cambiando un poco esto. Tenemos que predicar el evangelio. Tienen que darme dinero para yo seguir plantando. Y cuando le faltaba, ¿qué hacía Pablo? Él era hacedor de tiendas o de tienditas de campaña o tents. ¿Y qué le hacía él? Era su trabajo, y de él obtenía dinero y seguía él trabajando y sobre todo predicando la palabra. Ahora, quiero que sepa que la ley ha sido abolida, ha sido terminada. Caso cerrado. Ya es del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. No estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Y entonces, pastor, usted leyó Malaquías 3:10, es del Antiguo Testamento. Bueno, ahorita veremos algo sobre ello. Y fíjese lo interesante que sí, la ley ha sido abolida. Dice Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el ¿qué? Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Antes se derramaban cabritos y palomitas y cuantas cosas para que tu pecado no fuera quitado, solamente cubierto mientras venía Jesús. Pero ahora dice, este es un nuevo pacto, que mi sangre que voy a derramar, tú vas a ser perdonado. No va a ser tapado tu pecado, va a ser quitado. Y Jeremías también profetizó que habría un nuevo pacto. Si usted se va a Jeremías, él lo dice. Y dice, y haré un nuevo pacto con ellos, dice, y escribiré, dice, mis palabras, mis mandamientos, dice, en sus mentes y en sus corazones. Y fíjese lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, que era el Antiguo Testamento, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuándo terminó? Pues cuando murió Jesús, pastor. No. ¿O sí? ¿O cuando resucitó? ¿Cuando Él murió? ¿Cuándo se le da a usted la herencia de una persona? Cuando se muere, ¿verdad? Lo confirmó cuando Él resucitó. Pablo en Romanos 10:4 dijo, el fin de la ley. ¿Qué dijo él ahí? ¿Es Malaquías? No, es Cristo. Y luego dice, para justicia todo aquel que cree. Entonces, ya no es como antes, ahora es nuevo esto de lo que el Señor Jesús nos ha dicho, porque dice la palabra, y aún aquellos que dicen, no, pastor, todavía hay profetas ahí profetizando y me dicen esto y que lo otro. Bueno, crea usted lo que quiera, pero dice en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está. ¿Cuándo murió Juan? El año 90 después de Cristo. Se acabó el corrido. Ya la ley quedó en el pasado. Pero ahorita vamos a aprender algo, que hay muchos versículos más que nos hablan de esto. Pero ¿sabe qué? La ley del Antiguo Testamento fue hecha para los judíos, no para los cristianos. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, y dijo Dios, este es el libro, quiero que se rijan a través de él. Y ahora la ley ha sido abolida. Pero pastor, tengo una duda. Si la mentira es uno de los 10 mandamientos que está en el Antiguo Testamento, ¿por qué es que ahora, a pesar de que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia? ¿Por qué la palabra dice, no os mintáis los unos por los unos a los otros? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué? También, por ejemplo, si no robar es uno de los 10 mandamientos, ¿por qué Dios en el Nuevo, en la gracia, dice, no vas a hurtar? Y también si vemos, por ejemplo, el día del Señor es uno de los 10 mandamientos, pero ahora nos dice, no dejando de congregarse. Pues no estamos ya fuera de la ley, pastor.
Mira, si honrar a nuestros padres es uno de los 10 mandamientos, porque acá en Efesios 6, 1 y 2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo está eso si ha sido abolida la ley? La Biblia, hermanos, dice que la ley del Antiguo Testamento fue escrita, ¿sabe qué? En tablas de piedra. Y dice que Dios los escribió con su dedo, que después las tuvo que hacer otra vez a causa del coraje de Moisés. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que ahora Cristo, fíjese lo que dice 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, así como se escribieron en los tiempos de Moisés, sino que dice, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Ten, si quieres, hazlo o no. ¿Qué dice Dios? No, ya no es así. Yo te la he puesto en tu mente y en tu corazón. En un sentido, ¿qué hizo Dios? Hizo un upgrade, hizo una renovación, como quien dice, de esta ley, que antes esta ley estaba en las piedras, ahora está en los corazones de las personas. Por ejemplo, una persona, hermanos, cristiana o no, y esa persona roba o mata, ¿y sabe qué? Oiga, su conciencia le acusa y le está diciendo, estás mal, hiciste algo mal. Y sabe que esa persona no sabe nada del decálogo o de los 10 mandamientos. Y usted dirá, pero ¿por qué? Simplemente no, porque el Creador ha grabado en lo más íntimo de su mente y su corazón los mandamientos de Dios. No matarás, no codiciarás. Y si esa persona hace tales cosas sin que nadie le diga nada, se esconde. No, yo no fui. ¿Sí o no? Porque están en nuestro corazón. Son leyes morales que Dios ha puesto en nuestras vidas sin que nadie se las haya enseñado. Así nos creó Dios. Pero ¿por qué otras personas no van a la iglesia? Y pastor, ¿y su conciencia no les acusa? ¿Andan como si nada? ¿No les perturba el no ir a la iglesia? Vemos, hermanos, que esto causa problemas entre los judíos, entre los adventistas o los sabatistas. Tú tienes que ir en sábado o tienes que ir a la iglesia en domingo. Porque esto se deduce que la ley sabática no es de carácter moral, sino religioso y ceremonial. Por eso no les acusa, porque dijo Dios, eso es punto y aparte. De esos 10 mandamientos, uno de ellos quedó fuera. ¿Cuál es? El día de reposo. Por eso ahorita los adventistas y sabatistas, ustedes como bautistas o como pentecosteses, que se creen que no se juntan en sábados y tienen que hacerse en sábado. ¿Qué dice Dios? ¿Ay de ti? ¿Quieres cumplir la ley? Pues sí, órale, éntrale. Pero si fallas en uno, te haces culpable de todos y vas a ser maldito, dice Dios. Así que, para que me entienda, hermanos, la ley sí ha sido abolida, pero en realidad creo que es la ley de Dios, una, y otra es la ley ceremonial. Y ahorita creo que me va a entender un poquito de lo que estoy diciendo. La ley, hermanos, o por la ley, para ser salvos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que obedecer una ley ceremonial tan detallada que Moisés, si entraba al templo, te vas a poner esto y esto y esto y esto. Si tú no te lo pones ahí mismo, te mueres, decía Dios. Y vemos de que, por ejemplo, guardar el día sábado o circuncidarse era una manera de acercarse a Dios. Mira, tú no haces esto, tú no eres de mi pueblo, tú no eres salvo. La circuncisión era un pacto entre ellos. Esta es la manera para que yo sepa que tú eres mi hijo, tienes que circuncidarte, y si no, no hay salvación, decía Dios. Y dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, viene el Espíritu Santo, te salva y te perdona. Esa es la salvación de Dios, que antes, tengo que hacer cierto rito, tengo que circuncidarme, tengo que reunirme el día de reposo y soy salvo, soy del pueblo de Dios. Dice, no, ya no es de esa manera. Entonces, todo mandamiento o mandamientos que pedía hacer algo para acercarse a Dios o buscar el perdón de pecados ha sido abolido. ¿Sí escuchó eso? En la forma cómo acercarnos a Dios se acabó. Ahora Dios tiene otra manera, como dice en Hebreos 1. En aquellos tiempos habló por los profetas y habló de esta manera y que por la ley. Dice, pero ahora en estos días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Usted quiere saber qué quiere Jesús de nosotros? Lea de Mateo, Apocalipsis.
Entonces, bueno, ahorita vamos a ver algo sobre esto, pero mismo Jesús dijo, yo he venido a abrogar la ley, dijo él, no, yo he venido a cumplirla. ¿Y qué cumplió él? Todo lo que era referente a la salvación, él lo cumplió, hermanos. No quedó, dice, ni una jota ni una tilde, dice, nada va a quedar hasta que todo sea cumplido. A cada rato la palabra dice, cuando estaba en la cruz, dijo esto, tengo sed, y para que se cumpliera la escritura, y cita en el versículo de Salmos, y cualquier otra cosa que pasaba también. Pero ¿sabe qué dice en Lucas 22:20? Como leímos, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa y ¿qué dijo? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Es algo nuevo esto, algo que ya quedó en el pasado, de cómo tú acercarte a Dios, cómo ser salvo. Aquí ya lo he terminado. Por eso ese tipo de ley ya quedó fuera. Ahora, ¿qué es lo que realmente cambió? Por la muerte y resurrección de Jesucristo, el sacerdocio, el sistema de sacrificios, el tabernáculo, hasta Dios dijo, quiero que sea de tal manera, con tales, un montón de cosas, tuvieron un cambio significativo. Y dice en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio. El sacerdote que hacía en el Nuevo Testamento, vivía por tanto tiempo y se moría. Y tiene un montón de requisitos, como él debía de entrar al templo para ofrecer sacrificios primero por él, luego por el pueblo. Dice, porque cambiado el sacerdocio, dice, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Cristo Jesús. Los católicos siguieron ofreciendo, no bíblicamente, porque si fuera bíblicamente lo están haciendo mal. A ver, oye, pues voy a ir a confesarme o esto y el otro. ¿Dónde están los sacrificios? ¿Dónde están las tortolitas, las palomitas? ¿Dónde están los bueyes o los carneros que tienes que ofrecer? Porque si quieren sujetarse a eso no lo están haciendo, ni los judíos tampoco. Así que hay un cambio de sacerdocio, dice, tiene que haber un cambio de ley. Entonces, la muerte carnal de Jesús proveyó un mejor sacrificio, sobre todo, como quien dice, pero ya no con animales, sino él mismo. Y dice Hebreos 10:11, Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ve usted? Aunque los judíos o los sacerdotes hagan otra vez sacrificios, ¿qué dice Jesús? No van a quitar los pecados. ¿Ya se acuerda por qué es que vino Tito el Romano a destruir el templo ahí en Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Porque se estaba predicando el evangelio. Pueblo de Dios, ya no hagan sacrificios. Este es el sacrificio perfecto, Cristo Jesús. ¿Qué dijo la gente? Venían a la iglesia cristiana, escuchaban el evangelio. Wow, mis pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, te los confieso aquí. Mira, aquí estoy, perdóname. Y Dios los perdonaba. Se salían, se iban al santuario de los judíos. Y allá ahora sí, aquí está mi palomita por mis pecados. ¿Qué dijo Dios? Estás blasfemando y pisoteando la sangre de Cristo. En realidad no te he perdonado. ¿Y qué hizo Dios? Es que ve a destruir el templo. Se destruyó el templo, hermano, y hasta la fecha se acabó el corrido. Y adrede Dios se los quitó. Y dice el versículo, hermanos, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice el texto, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice el texto? Se ha sentado ¿dónde? Moisés ofreció muchos sacrificios. ¿Se sentó a la diestra de Dios? No. ¿Quién se sentó? Cristo Jesús. Dice el versículo, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando usted va a trabajar, después de que está trabajando, voy a comer o voy a descansar, ¿qué hace? Se sienta. ¿Sí o no? Lo mismo es aquí. Sentado significa completado. Finished. Estoy acabado aquí, ya terminé. Por eso en la cruz, ¿qué dijo él? It is finished. Hecho está. Consumado es. Como ya todas las profecías para la salvación ya han sido cumplidas. Señor, acabé con mi obra. Bien, dijo el Señor. Así que Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote eterno y perfecto para siempre. Y dice Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, dice, no podían continuar. Mas este, o sea Cristo, por la muerte, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿No es nuestro intercesor, hermanos, Cristo Jesús?
Él intercede por nuestros pecados. Dice, por lo cual puede también salvar. No solamente interceder, sino también salvar perpetuamente. Hay aquellos que dicen, perdió su salvación. No, Señor, la salvación no se pierde. Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, eso era del Antiguo Testamento con los cabritos. Tienen que ir al templo, al tabernáculo, a ofrecer, derramar la sangre. Ahora sí, tu pecado va a ser perdonado hasta el siguiente sacrificio. Cada rato se quedaban con el puro corral nomás ahí. Pero sabe que ahora el tabernáculo o morada de Dios ya no es un tabernáculo, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Él habita dentro de nosotros. Ahora por eso Él dijo, ya no va a ser, dice, en unas tablas, ni va a ser en un templo, dice, yo voy a estar en sus corazones. Por eso, reciba a Cristo. Él te va a perdonar tus pecados, te va a salvar y va a vivir dentro de ti. Ese es el cristianismo, hermanos. Así que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que ha cambiado es la forma en cómo se realiza la expiación por los pecados. Eso es lo que ha cambiado. Por eso estamos como, no robes. ¿Por qué? Pero es del Antiguo Testamento. ¿Y quién dijo eso? Lo que ha cambiado es la forma como se realiza la expiación por los pecados. Ahora tenemos una manera directa de entrar con nuestro Dios, hermanos. Por eso dice Dios, tú ya no necesitas sacerdotes. Ya no necesitas ir con una persona y confesar tu pecado a esa persona para que esa persona me diga a mí. No, tú puedes entrar directamente a mí. Dice la palabra en Hebreos. Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia, el cual, dice, tendrá misericordia. Amén. Por eso Pablo dijo en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Así que como cristianos, eso no significa de que ahora sí, pastor, untala el antiguo, dale una patada y vámonos, quítalo de aquí. No, Señor. Para nuestra enseñanza, dice Romanos, se escribió. Para nuestra enseñanza. Hay mucha doctrina, mucha enseñanza, asuntos morales y espirituales en la ley, los cuales los mismos apóstoles nos lo enseñaron. A pesar de que estamos en la gracia, mucha de nuestra conducta tiene que ser regida por la ley. Porque si usted ve, hermanos, el Nuevo Testamento es nomás una afirmación de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Lo que tanto se batalló allá, en el Nuevo Testamento Jesús viene, lo termina y listo. Gracias a Dios. Así que yo creo, hermanos, que a pesar de que estamos en la gracia, mucha de nuestra conducta tiene que ser regida por la ley. No para ser salvos, escuche esto. Entonces tengo que hacer esto. No, es por gracia. Pero no para ser salvos, sino para demostrar que somos salvos. Así que, porque el propósito de la ley del Antiguo Testamento es convencer a la ley de que somos pecadores. Como dijo Pablo, la ley es nuestro ayo, es nuestro tutor, es nuestro maestro que nos dice, eres malo, eres pecador. ¿Y qué dice? Pero soy pecador, ¿y qué? No, ahora voltea allá, mira, ahí viene Cristo Jesús. Él es el Cordero que va a perdonar tus pecados. Eso es el punto de la ley. Apuntarnos hacia Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Aunque está abolida la ley, está como ejemplo y enseñanza para nosotros. Así que Pablo fue uno de ellos donde usa ejemplos del Antiguo Testamento en cómo regir o cómo guiar nuestra vida cristiana. Él usa un ejemplo en lo que es agrícola. Deuteronomio 22:10 dice, tú no vas a arar con el buey y con el asno a la misma vez. Y luego que dice él acá en el Nuevo Testamento, en Corintios capítulo 6:14, no se unan con yugo desigual, y cita esa palabra. Entonces como, pues no se supone que ya está abolida la ley. No, la podemos usar como enseñanza ahora. ¿Cómo es que quiere Dios que vivamos nosotros? También otra ocasión, pensando ahora de que, pues Pablo ahora quiere sacarle el dinero a los hermanos. Pusieron al pastor Santiago en Jerusalén y quieren que le den dinero para mantenerlos, como hacían como los levitas y que no sé qué. Y él cita, dice en Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. El soldado dice, está a expensas de su propio dinero para servir a su nación. No, le tiene que pagar su nación. Y así mismo también dice, a un pastor lo ponen ahí, dice, ustedes tienen que pagarle vivir del evangelio, dice la palabra. Y el apóstol Juan también, él fue más directo en esto. Y dice en 1 de Juan 5:3,
pues este es el amor de Dios. Y dice él, estamos en la gracia, hermanos, hagan lo que quieran. No, ¿qué dice? Pues que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y de qué estaba hablando él? El Antiguo Testamento. Guárdenlos para ser salvos, no para agradar a Dios. Los 10 mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Como dijimos, 9 de los 10 están repetidos en el Nuevo Testamento. 9. Todos los 9 están en el Nuevo Testamento, todos de esos mandamientos. Solamente uno, que es el día de reposo, ya no está. ¿Por qué? Fue intercambiado porque Cristo Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y aparte de lo que es la circuncisión, también ya se abolió eso, porque tenía que ver con nuestro acercamiento a Dios. Todo lo que tiene que ver con salvación, dijo Dios, queda fuera. Cero, ponle una cruz, ya no sirve. Esto es lo bueno ahora, Cristo Jesús, para que tú puedas llegar a mí. Aunque una persona diga, yo voy a ofrecer un cabrito para que Dios perdone mis pecados y así ir al cielo, pues mata todo el corral, no te voy a perdonar, dice Dios, porque ahora es Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una ocasión le preguntan a Jesús, Mateo 22:36, maestro, entonces ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque Cristo ya les estaba metiendo eso en su mente, como yo soy el bueno aquí, yo voy a cumplir la ley. ¿Pero cómo? Y decía él, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe qué les dice al final? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero, ¿cómo, Señor? ¿Y los otros 8? ¿Qué pasó? En realidad, hermanos, los 10 mandamientos son 2 cosas. Son 5 hacia Dios, 5 hacia la gente. Y Jesús lo resume. Trata bien a Dios, trata bien a la gente, la tienes hecha. Así que obviamente en esto, si estamos amando a Dios, no vamos a estar adorando a otros dioses u otros ídolos. Y si estamos amando a nuestro prójimo, no los vamos a mentir, no los vamos a engañar o mentirles en un sentido o asesinarlos. Se supone que les amamos. ¿Qué dice Dios? Tú haces esas 2 cosas, estás cumpliendo toda la ley. Y no para que tú seas salvo, sino para que me demuestres que realmente me amas. Así que Dios nunca planeó, hermanos, que la ley del Antiguo Testamento fuera universal para todas las personas. Era solamente para su pueblo en sí. Tenía un propósito y era demostrar si somos pecadores y así llevarnos a Cristo Jesús, a Él. Así que si obedecemos estos mandamientos, estaremos cumpliendo lo que requiere la ley en un sentido de nosotros, no para ser salvos, sino para demostrar que somos hijos de Dios. Porque si tú dices, yo voy a cumplir la ley para ser salvo, bueno, dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece. Porque un día puedes cumplirlas, pero tal vez otro día no. Por maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque para ser salvos es a través de Cristo, no a través de la ley. Y el Antiguo Testamento, hermanos, aunque ya no lo practicamos para ser salvos, es un medio para agradar a Dios. Y por eso el apóstol Juan lo citó, todo aquel que comete pecado, ¿qué dijo él? ¿Infringe también la ley? Oye, pues no se supone que ya terminó eso, de que ya no tenemos que obedecer la ley para llegar a Dios. Para llegar a Dios, tú no tienes que obedecer la ley. Ya quedó, Cristo lo hizo. Todo aquello que estaba relacionado con lo ceremonial en relación a la salvación, que dijo el Señor, listo, yo ya. Pero tú eres salvo, tú eres cristiano, y aunque no seas cristiano, ¿qué dice Dios? Hay una relación conmigo y contigo, y vemos de que si tú infringes o cometes un pecado, tú estás pecando contra mí, por eso he puesto esa ley ahí. Así que, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Así que él sabía, o el apóstol Juan sabía, que la ley de Dios define nuestro amor por los demás. Tú estás infringiendo la ley, ya no estás cumpliendo en el mandamiento de ya sea hacia mí o hacia tu prójimo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, dice la palabra, y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o pesados. Primera de Juan 5, versículos 2 y 3. Si usted ve también, Juan escribió otros versículos sobre guardar los mandamientos, no para ser salvos, sino para agradar a Dios, demostrando que somos salvos. Vemos en Apocalipsis capítulo 12, vemos ahí un poco antes del regreso de Cristo, que Satanás trata de destruir a los hijos de Dios. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También lo cita en 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el último capítulo también vemos, he aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, los mandamientos no son para ser salvos, son para los premios. Tú te portaste bien, yo te voy a dar un regalo, dice el Señor, porque para ser salvo, solamente por la fe. Aquel ladrón en la cruz, que él recibió al Señor, creyó en el Señor, se fue al cielo, sin obedecer los mandamientos. Porque obedecer los mandamientos no es para ser salvo. Es una demostración de que soy salvo. Dios, te quiero agradar, te quiero servir, Señor. Porque si él hubiera bajado de la cruz, este ladrón, estoy seguro que hubiera ido a la iglesia, hubiera amado a su prójimo, se hubiera congregado y hubiera hecho buenas obras, pero no tuvo la oportunidad. Pero si el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Cristo Jesús sabía todo, conocía las mentes, los corazones, era salvo. Así que es un hecho, hermanos, que los mandamientos de Dios son el centro de los dos pactos, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y permanecen inmutables. Así que, ¿por qué entonces usted tiene que referirse al Antiguo Testamento? ¿Cómo se originó el pecado? Tenemos que ir al Antiguo Testamento, hermanos. Si usted quita el Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con la vida normal de una persona, ¿cómo vas a explicar Juan 3:16? Oye, ¿por qué? ¿Cuál pecado? No, pues ya acá no dice nada. No, ahí está, en el Antiguo Testamento. Adán y Eva pecaron, nosotros también. Tenemos que referirnos a ello. La creación de Dios, las profecías, las promesas, ¿dónde las encontramos? En el Antiguo Testamento. Por eso citamos versículos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí o no? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Clama a mí, yo te responderé. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? Esos versículos, ¿qué están diciendo? Por ejemplo, mira que te mando y que te esfuerces, seas valiente. Me está dando ánimo. Mira, el Señor está conmigo con poderoso gigante. Tengo una necesidad, clama a mí, yo te responderé. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Están hablando eso de salvación? No, está hablando de una relación con Dios. Por eso dice Dios, esto que tiene que ver con lo ceremonial, para la salvación, dice, abolido y fuera. Pero lo demás, ahí está, sigue estando. Porque Él quiere tener una relación con nosotros y quiere que vivamos de tal manera. Así que ha sido abolido para acercarnos a Dios, pero no ha sido abolido agradar a Dios, que es muy diferente. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos dicen, pastor, ¿por qué está hablando de los diezmos? Eso es del Antiguo Testamento. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo? Ya no diezmen, ya no ofrenden. ¿Quién dijo eso? No hay un solo versículo que diga, está abolido el diezmo. No hay ningún versículo. Ni otro versículo que diga, está abolido las ofrendas. Tampoco lo hay. Al contrario, que dice, traigan los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, yo te voy a bendecir. Sea que esto, hermanos, esté yo en lo correcto o no, a mí me conviene aplicar esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice el versículo, yo voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Aparte dice, voy a reprender al devorador de tu vida y no te va a destruir ni el fruto de tu tierra, ni la vid de tu campo, ni serás estéril. Jehová de los ejércitos dice esto. Oye, ¿me conviene? ¿No cree usted esto, hermanos? ¿Quién no quiere la bendición de Dios? ¿Eso está hablando de salvación? No, está hablando de ¿qué? De bendición. Entonces yo lo voy a aplicar a mi vida. Yo lo voy a obedecer porque me conviene. Amén. Así que si usted no le alcanza el dinero, como dice aquí, a lo mejor el devorador se lo trae bien y bonito y cortito. Pastor, no me alcanza. Parece como que ni trabajo. ¿Por qué será? O es un mal administrador, o tal vez el enemigo no ha sido reprendido. ¿Y cómo reprendemos al enemigo? Pues aquí dice que yo tengo que diezmar. ¿Y qué dice Dios? Yo te voy a bendecir y voy a reprender al enemigo de tu vida. Y no le estoy diciendo que usted tiene que obedecer la ley al pie de la letra
el 100%. Pero es una base que Dios nos ha dado, hablando del 10%, para fines sagrados. Y si al final usted no quiere diezmar, no diezme. Ni yo se lo voy a exigir. ¿Por qué? No es mi derecho. Es mi derecho predicarlo. De que usted quiera obedecerlo, ese es asunto suyo. ¿No es así? Y Dios también dice, a ver, ¿tú realmente me amas? Muéstrame con los mandamientos. Si me amas, guardad mis mandamientos, dice Dios. A ver, dime que si me amas, muéstramelo. ¿Sí o no? Así que a usted no le vamos a acusar de pecadores, que ahí dice que va a haber la maldición y va a traer Dios maldición a tu vida porque no estás diezmando. Y dice, no, se acabó eso. ¿Usted se acuerda cuando andaba predicando el evangelio de Jesús y los apóstoles y andaban otros por allá también? Mira, Jesús, esos no andan con nosotros. ¿Quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los destruya? Casi Jesús, me imagino que quiso hacerle así como, cálmate, ¿no? Ya no estamos en la ley. Yo he venido para que tengan vida. Yo no vengo a matar ya, vengo a traer vida, dijo Jesús, ¿verdad? Su concepto empezó a cambiar aún en ellos también. Pero aquí lo importante es, ¿voy a obedecer o no voy a obedecer a Dios? Porque la palabra dice, sí, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. ¿No es así? ¿Cómo lo vas a dar? Pues yo lo voy a dar feliz, Señor, esto es tuyo, yo te lo voy a dar. Y en parte, hermanos, ¿por qué decimos el 10? Porque si usted quiere ser súper bíblico, ¿sabe cuánto daban los del Antiguo Testamento? Daban hasta el 28% de sus ingresos. Había el diezmo para los levitas, el diezmo para las viudas, el diezmo para los pobres y los necesitados, 28%. Pero es que vamos a pasar una base. Si usted quiere dar más, es asunto suyo. Pero es que Dios nos ha dejado una regla de fe que diga, mira, esto es una base. Si tú lo quieres hacer bien y si no, tú decides. Pero ¿ha caducado el diezmo, hermanos? No. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo no empezó con la ley. La ley lo afirmó. Si uno se va al Antiguo Testamento, vemos que Abel, Jacob, Abraham, ellos dieron los diezmos. Señor, mira, si tú me bendices, te voy a dar esto y mucho más, decía Jacob. Aún todos ellos, antes de la ley, ya tienen el principio y conocían el principio. Esto le pertenece a Dios. Y dice, no, Abel y Caín, ¿de dónde sacaron eso? Señor, aquí está mi sacrificio para ti. Lo que yo gané, Señor, aquí está para ti. Le agradó de uno y del otro no. ¿Por qué? Porque Dios se fija siempre, ¿cómo me lo estás dando? No estás dando ahí con un mal genio. ¿Por qué? Para los viles. Y dice, quédate con él. No lo necesito. Tú lo necesitas. Porque aún le dijo a aquel, si quieres, mira, si estás en pecado, ahí está la puerta, dice, si quieres, lárgate. Le dice aquel, no es así en el Génesis. No te voy a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer. Es personal, hermanos, entre nosotros y Dios. Y muchos ya no quieren diezmar y la razón realmente no es doctrinal, es por avaricia. En realidad, hermanos, pues puedo comprar esto mejor o aquello, pues dale, ¿verdad? Nunca se me olvida un ejemplo que el hermano Bendaño me lo dijo de la guasa. Estaba el sacerdote ahí en la iglesia y pues traían los platos como estos y siempre apareció una guasa ahí. Y cada vez la guasa y el sacerdote se fastidió. Oye, muchacho, monaguillo, chécame, ¿quién está echando esa guasa? Sí, yo checo, oiga, está bien. Y ya lo checó, mira, aquel de gris que está allá. Dijo, ese es. Vas a ver, chiquito, la siguiente vez. Pongan una línea aquí para tomar la Santa Cena. Y todos, la línea, y venía el de gris también ahí en la línea. Y todo, la hostia, y se la ponía en la boca, y pásale, el que sigue, tal. Y cuando llegó el de gris, en vez de sacar la hostia, sacó la guasa, se la puso en la boca y no pasa. En el banco tampoco, chiquito. Así que el diezmo, hermanos, ¿es parte del Nuevo Testamento? En realidad sí, y eso lo vemos. Usted no va a encontrar en todo el Testamento que apoye la extinción del diezmo o de las ofrendas. Al contrario, lo afirma y hay mucha enseñanza. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 20, nada más Jesús diciendo esto. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? El César, el gobierno, el condado de Hidalgo, está esperando tus taxas. Y Dios dice, Dios también está esperando lo tuyo.
Pero ¿sabes qué es la diferencia de las taxas a los diezmos? Que el gobierno, ¿me los das o te quito el terreno? ¿Y qué dice Dios? Si me lo quieres dar, dámelo. Tú me lo das, yo te voy a bendecir. Aquel te quita, pero yo te voy a dar más. Es la diferencia. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia en esto, hermanos? El amor. Señor, yo lo hago por amor, porque te amo, quiero obedecerte y quiero serte fiel. Aquí está lo que es tuyo. Así que yo creo que entre todo esto, hermanos, usted decide qué hacer. Hay un versículo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 8. Hebreos es del Nuevo Testamento, tiempo de la gracia. Y vemos ahí, en Hebreos 7, 8 dice, y aquí ciertamente reciben. Todavía no se destruía el templo en Jerusalén. Y dice, reciben. Y si usted sigue leyendo, hay otros versículos donde que la iglesia tal, el templo tal, ahí se recibían. Pero aquí vemos, y aquí ciertamente reciben, es pasado, presente o futuro. Presente, ¿verdad que sí? Dice, y aquí ciertamente reciben los que diezmos, hombres mortales. El sacerdote, el pastor que estaba ahí, dice, ellos los están recibiendo, dice, ahí en el templo. Pero allí, dice, en ese templo, dice, hay alguien más que tú no ves, pero ahí está y se llama Jesús. Dice, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Pues aquí están mis diezmos, Señor. No solamente lo recibe el encargado, dice, pero hay alguien más que te está observando y que tú estás haciendo eso. Porque dice ahí, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí arriba está tomando cuenta de lo que tú estás dando también. Así que esto es del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Oye, pues todavía se practicaba el diezmo en el Nuevo. Hay otro versículo también en Mateo 23, 23. Hablando Jesús aquí, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, dice, lo más importante de la ley. Él dijo, ¿por qué diezmas si ya estamos en la gracia? No le reprochó eso. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Y fíjese lo que dice Jesús. Esto era necesario hacer. ¿Qué era lo necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Luego, ¿qué dice Jesús? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Diezmar el eneldo, el comino y la menta. Entonces, ¿estás haciendo aquello? Sí, estás diezmando el eneldo, el comino y la menta. Pero también tienes que hacer esto. Porque hay personas que piensan, yo ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda, ya cumplí. ¿Qué dice Dios? No, Señor, no es todo. Aunque tú hagas eso, no vas a ser salvo. Eres salvo por gracia. Pero si tú realmente quieres agradarme, dice Dios, sí, diezma, pero ¿qué también dice? Practica la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ve usted? No dejes de hacer aquello, dijo Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿O qué está probando Jesús aquí? Sigue diezmando. ¿No es así? También vemos a aquel hombre en Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo todo lo que gano, decía él. Pero él no estaba practicando. Por eso les da el ejemplo Jesús. No estaba practicando realmente lo que debía, la justicia, la misericordia. Dice que era más pecador que él, dice, salió justificado. Y aquel que se creía supuestamente muy santo, no salió justificado, aunque diezmaba, pero no estaba practicando lo más importante. Otro versículo también está en Lucas 21, versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ve usted, pero ¿cómo supo si era una caja y echaban el dinero ahí? Él lo sabe todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Miren nomás, qué bendición. ¿Estaban diezmando ellos? No, estaban echando de lo que les sobraba. Me sobró esto, ahí está, Dios, confórmate. Y Dios yo no recibo migajas, ¿verdad? Si fue lo que te quedó y esto es lo que yo gané, y aunque sea bien poquitito como esta mujer, yo lo recibo, dice, con todo mi corazón, dice el Señor, ¿verdad? Así que quiero terminar con esto. Pero ¿sabe que hemos aprendido? Que el diezmo no ha sido abolido, hermanos. Ha sido abolido en la forma como nos acercamos a Dios. Ya no tienes que ofrecer sacrificio, no tiene que haber derramamiento de sangre.
o ir a un templo, o que alguien ore o que interceda por ti. No, si tú lo puedes hacer solo o sola. Lo que ha sido abolido es la forma cómo nos acercamos a Dios, pero de lo demás, cómo vivir una vida agradable y moral delante de Dios, dice Dios, eso no ha sido abolido. Por eso digo, no robes, no mates, no adulteres, porque eso sigue igual. Y hasta dijo Jesús en una ocasión, además dice, ¿qué dijo él? Un mandamiento nuevo, como le voy a agregar otra parte a los que ya tienen. Un mandamiento nuevo os doy, ámense los unos a los otros. Porque ¿qué era antes? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero bueno, hermano, yo creo que tenemos que ser generosos. Si usted no quiere ser generoso, ¿qué dice Dios? Yo no te voy a forzar. Estamos en la gracia. Tienes que hacerlo con tu corazón. Y es lo que a Dios le importa, hermanos. Y Dios te bendice. Así que, hermanos, una ocasión había una pareja de la iglesia que, a pesar de que tenían mucho tiempo de cristianos y de asistir a la iglesia, ellos no diezmaban. Entonces el pastor dice, hermanitos, vengan para acá, quiero platicar con ustedes. Y les dice, hermanitos, tal vez ustedes no pertenecen al cuerpo de Cristo porque no están obedeciendo los diezmos, no están obedeciendo a la palabra de Dios, porque el Señor dice, tú me amas, tú me vas a obedecer. Y el hermano dice, pero ¿cómo, pastor? Nosotros sí somos parte del cuerpo de Cristo. No, no son, sí somos, no son, sí somos, no son, sí somos. A ver, ¿y por qué creen ustedes? A ver, y díganme, ¿qué parte del cuerpo de Cristo son? ¿Somos los codos, pastor? Espero y no haya codos aquí, sino generosos, ¿verdad? Pero vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Realmente esto del diezmo y las ofrendas es algo voluntario, hermanos. Pero el Señor realmente ahí te prueba si tú realmente le amas. Si quieres dar el 10, quieres dar el 15, el 20 o el 28 como es del Antiguo Testamento, es muy diferente. Pero muchos, ¿por qué hacían todo ello? Porque eso me va a dar salvación y tengo que hacerlo. Pero ¿sabe qué? Eso no tenía que ver con un rito ceremonial. Eran de los mandamientos de Dios. Así que si tú lo vas a hacer, hazlo de corazón. Hazlo porque el Señor te lo pide, no tanto para que tú seas salvo. Recuerda que somos salvos por gracia. Así que pídele al Señor que Él te guíe. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de diezmar o no debo de diezmar? Y si voy a diezmar, Señor, ¿cuánto quieres que diezme y cuánto quieres que ofrende, Señor? Ese es un asunto entre usted y Dios. No es un asunto entre usted y la iglesia ni el pastor. Es un asunto entre usted y Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos encontrar principios y verdades de los cuales, Señor, regir y guiar nuestra vida, Señor. Permite que leamos y estudiemos más de tu palabra, Señor, para no ser confundidos con doctrinas erróneas o herejías, Señor, que enseñan otros, sino lo que realmente enseña tu palabra, Señor. Así que nos encomendamos en ti, encomendamos tu iglesia, Señor, para que demos, Señor, para la obra, para que el evangelio, Señor, se siga predicando. Te damos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.